Yo me he criado en una familia católica en la que se ha mantenido la fe, la práctica de la fe, ¿no? Sobre todo, de oración dentro de casa, en la familia, sacramentos, participación, ¿no? En la vida de la parroquia. Y a partir de los 14, 15 años, pues Dios me pone en el corazón un cierto deseo, ¿no? por la vida consagrada, por la vida religiosa. Entonces, a partir de entonces, yo eso lo incluyo, ¿no? Lo tengo más presente en mi oración, y es algo que va poco a poco creciendo conforme también voy madurando, tanto humanamente como espiritualmente. Y a los 18 años yo conozco a la comunidad de los siervos del Hogar de la Madre, que por entonces estaban en Navarra, que es de donde yo vivo, y ahí es donde conocí al hermano Luis en una peregrinación a Irlanda, porque el padre Colom, que es irlandés, nos invitó, es el que estaba entonces en Navarra, entonces al primero que yo conocí, y él, pues al verme un poco esa inquietud que yo tenía, me invitó, pues oye, este verano vamos a hacer una peregrinación por Irlanda, si quieres venir, y yo encantado. Yo, claro, estaba deseoso pues sobre todo de experimentar lo que era la vida religiosa. Es desgraciadamente pues un ambiente poco conocido, y sobre todo pues la vida religiosa bien entendida, ¿no? Y entonces ahí conocí un poco más al hogar, ya vine a Las Presillas, que es la casa de noviciado de los siervos, y sobre todo hice pues mucha amistad con el hermano Luis, que me invitó después a su entrada, y entonces ahí conocí a hermano Pablo y el resto, y fui cada vez cogiendo más confianza, más trato. Y entonces sí que también tuve pues la oportunidad y la gracia incluso de participar en algunos episodios, tanto un poco detrás de las cámaras como delante, y sí de tener un poco ese seguimiento, y también pues en mi círculo pues darlo un poco a conocer, y a través de ellos yo profundizo más en el amor a la Santísima Virgen, nuestra Madre, especialmente en ese detalle, ¿no? De que es nuestra Madre, que es mi Madre, y también profundizo en el amor, la devoción, la adoración hacia la Eucaristía, y la Eucaristía diaria, a ser posible. Eso viene también ayudado, ¿no? Conocer al Hogar de la Madre por mi párroco, que llega también un año antes justo, el que es mi director espiritual, que me inculca también un amor muy fuerte por la Iglesia, por la vida religiosa, en definitiva a llevar una vida de fe católica coherente, ¿no? Y también podría hablar como de una tercera fuente así como de gracia, que me viene a través de mi grupo Scout, al que pertenezco dentro de mi parroquia, y sobre todo cuando acabé la etapa como chico Scout y empecé como monitor, las gracias que recibí de ellos, ¿no? De esa etapa en la que en teoría tú formas, tú das, ¿no? A los chicos pues de tu conocimiento, de tu tiempo, etcétera, y sin embargo pues yo recibí mucho más, ¿no? Entonces estaba terminando el colegio, segundo de bachiller, y ya me habían admitido a la universidad porque había hecho el previo antes, y empecé a estudiar en la Universidad de Navarra, un doble grado de Química y Bioquímica. Jugaba fútbol también en un equipo federado. De hecho, justo ese año iba a ascender, ¿no? Iba a subir ya a la categoría un poquito más profesional, y en ese verano fue cuando en la peregrinación con los siervos descubrí mi vocación, y pues con esa efusividad primera, ¿no? de ese querer entregarse, decidí en el momento pues dejar tanto la universidad como el fútbol, como básicamente las cosas que me ataban un poco al mundo, para, en cuanto discerniera junto con mi director pues el lugar donde Dios me podía llamar, poder entrar, ¿no? Por eso pues dejé todas esas cosas que me podían atar al mundo. Y eso, como digo, llega a su clímax en una peregrinación que tengo precisamente con los siervos del Hogar de la Madre en 2015. O sea, yo iba a cumplir 19 años,
y en el que pues, recibo dos gracias puntuales y precisamente también en la Santa Misa me hacen ver que todas estas gracias que he ido recibiendo, especialmente durante estos años, me muestran el amor tan grande que Dios me tiene, ¿no? Y como respuesta natural a ese amor que Dios me ha tenido y me tiene y me tendrá, sale la respuesta de entrega de mi vida. Y una entrega al ser el amor de Dios tan grande, tan infinito, el amor de Dios que ha tenido sobre mí. Ese fue como el momento clave en el que yo supe que efectivamente pues, tenía que entregar mi vida a Dios. Y como digo, como el amor de Dios era tan grande, es tan grande, mi respuesta tiene que ser también lo más grande posible, ¿no? Y yo eso pues, lo supe en el momento que mi entrega tenía que ser total y por tanto tenía que ser en la vida monástica, en la que se entrega absolutamente todo. Tras rezarlo, meditarlo, hacer varias experiencias en distintos monasterios, pues he descubierto que Dios me llama a la cartuja, es decir, a ser, si Él quiere, por su gracia, pues monje cartujo. Por resumirlo, el monje cartujo es un hombre que inmola su vida para gloria de Dios y para salvación de su alma y salvación de los demás y en último término para bien de la Iglesia. Y eso lo hace en el silencio y en la soledad que ofrece el monasterio, el ambiente de la clausura, concretamente de la celda, que como dicen muchos autores, escritores cartujos, pues trata de vivir de Dios, ¿no? Es ese alejar absolutamente todo, vivir sin la cercanía de las personas, de los afectos, de los pensamientos, para dedicarse completa y continuamente a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de la perfección, de su voluntad, de la gloria de Dios, ¿no? Y eso, pues de una manera mística, misteriosa, que no conocemos, que conoceremos en el cielo, si Dios quiere, pues repercute al resto de la Iglesia. La vocación cartujana se puede dividir un poco en dos vocaciones, que es la vocación del que va a ser ordenado y la vocación del que no va a ser ordenado, ¿no? Que se queda como hermano. Yo, si Dios quiere, ser ordenado sacerdote, por tanto, eso sí, voy a contar un poco la rutina del monje del claustro, que se llama, es decir, el monje que es ordenado sacerdote. Pasa prácticamente todo el día en su celda, el sitio donde él duerme y todo. Entonces, claro, es un sitio grande, de hecho suele tener 2 pisos, es lo normal. Hay una huerta dentro, un terreno para trabajar la tierra dentro de cada celda, un taller para trabajar, y ahí pues el monje come, reza, duerme, un poco toda su rutina la tiene dentro de la propia celda. Y sale para rezar con el resto de la comunidad a la iglesia conventual en 3 momentos durante el día. Uno, en mitad de la noche. La cartuja tiene también esa gracia, yo creo que es un regalo muy grande, ¿no? Una característica preciosa, una joya que tiene la cartuja, que es la liturgia nocturna. En la cartuja se divide la noche, los sueños, en 2. Entonces nos acostamos, se duermen 3 horas y algo, y se tienen los maitines y laudes ya del día siguiente. Esa es la primera vez que se sale de la celda a la iglesia conventual para rezar con la comunidad, y se vuelve a la celda, y después está el segundo sueño y ya nos levantamos para empezar el día con los rezos y todo que acompaña el día, ¿no? Y se empieza por la Santa Misa, que es realmente el centro de la vida del cartujo, y sin la Santa Misa no se entendería ni la vida del cartujo en general ni cada día. Entonces esta es la segunda vez que se sale de la celda para la Santa Misa, y la tercera será por la tarde, antes de la cena y de completas, para el rezo también comunitario de las vísperas. Y durante este tiempo de celda,
pues eso, como digo, el monje pues tiene dividido el día en pequeños espacios de tiempo en los que trabaja, reza, lee y estudia, y luego las necesidades comunes, ¿no? Pues dormir, comer, etc. Tiene una rutina bien reglada, aunque siempre también hay cierta libertad de espíritu, ¿no? De lo que cada uno pues necesite, o el espíritu pues le pida quizás tener algo más de rato de oración, o quizás necesita estudiar un poco más, o lo que sea, ¿no? Hay un margen. Y luego es fundamental también, como digo, la Santa Misa es lo principal, y eso se va alargando a través de las horas con el oficio divino, y ahí dentro de eso va también incluido el otro gran pilar de la vida del cartujo, que es Nuestra Señora, la Virgen, Santa María, Madre de los Cartujos, y eso se ve muy bien, como digo, en esta liturgia que va espaciada por el tiempo, ya que los cartujos rezan 2 oficios completos cada día: el oficio propio del día monástico, y rezan también en soledad en la celda un oficio de la Virgen, para mantener con la Eucaristía no solo la presencia de Dios, sino la presencia de nuestra Madre en cada momento del día. Que se dice, ¿no? La tradición cartujana dice que San Bruno y la Virgen son los que eligen personalmente a cada monje, ¿no? Por eso hay una devoción especialísima, como es lógico, a San Bruno, que es nuestro fundador, y también a la Virgen. Pues yo a los jóvenes, bueno, y a los mayores y a todos, ¿no? Igual especialmente a los jóvenes que están en ese momento de discernir, de ver por dónde Dios les llama, de tomar decisiones importantes, les diría que realmente Dios a lo que nos llama a todos es a la santidad, es a darle gloria, es a hacer su voluntad, ¿no? Como mayor van a ayudarse primero a sí mismos y segundo a toda la Iglesia, es haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y para eso, obviamente, lo que es fundamental es la oración y los sacramentos, ¿no? Son las 2 fuentes de la gracia que Dios nos da a través de la Iglesia, y eso realmente es lo que va a ayudar a lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios, y poco a poco ir descubriendo cuál es esa voluntad de Dios, ¿no? Y así a nivel más grande, cuál es la vocación personal, ¿no? Puede ser la vocación natural en el matrimonio o una vocación sobrenatural pues en la vida consagrada o en el sacerdocio. Pues nada, ya como despedida, os pido oraciones, por supuesto, por mi fidelidad. Yo intentaré también hacer la voluntad de Dios y que eso recaiga pues, en gracias para todos vosotros. Y como se dice en este canal, y realmente yo creo y os animo a que viváis, sabed que Dios tiene un plan para vosotros para haceros felices, y hasta el cielo.